Nací en la parte sur de Irán, en una ciudad llamada Abadan, nacido en una familia islámica. Ya tenía familia islámica. Mi abuelo era un líder islámico, Shia familia islámica. Mi padre era un líder islámico y ella tuvo 19 hijos y de los 19 hijos nacieron 83 nietos y obviamente se tuvo que escoger uno para que llevara el espíritu de la enseñanza y de la luz para la próxima generación. Y obviamente él tuvo, algo ocurrió, alguien fue asesinado, algunos accidentes donde debía yo haber estado muerto, el peligro que venía hacia mí y miré como la silueta de una persona que se acercaba a mí y hablé acerca de esa persona abiertamente y mi abuelo quitó ese sign, el espíritu el espíritu líder del islámico, de los líderes islámicos Protecting Me Soul. Entonces empezó a enseñarme todo acerca del Islam que él sabía. Después me uní al Hezbollah. Estuve en ese ejército por 3 años. Estuve estudiando el Corán extensivamente y mi abuelo miró en mí esa semilla profunda que estaba en mi corazón y que yo debía de compartir el islamismo con los pobres cristianos que estaban mal guiados y que no estaban guiados correctamente y que yo debía compartirles y que también debía de ser un líder espiritual en nuestra familia fuera de Irán. Y viajé hacia Malasia, en donde fui capturado con 30 pasaportes ilegales. Me pusieron en prisión. Entonces, dentro de la cárcel yo empecé a enseñar el islamismo, diciéndole a todos qué deberían hacer, cuáles eran los mandatos, lo que debían hacer para agradar a Allah. Y entonces hice esta rutina ahí todos los días. Oraba obviamente 5 veces al día. Y si oraba 3 veces al día, incluyendo las 17 rockets en 3 veces. Lo que hice fue porque yo quería pasar más tiempo con Dios, Alá. Oraba 5 veces separadas y después, dependiendo de la tarde, iba a orar oraciones extras. Tenía Habada leyendo el Corán de principio a fin, una cada 10 días. Y entonces gané un poder espiritual que venía de el Islam y donde tienen la agenda en la cárcel de los seres humanos. Hablando con ellos no es prohibido, más bien nuestras historias fueron enseñadas a ellos del profeta Mohammed. Entonces estuve disponible para conectarme con ese round espiritual y estaba dispuesto a obtener poderes y estaba yo dispuesto a orar por gente
Ejemplo, si alguien está golpeado, lastimado, ellos venían a mí preguntarme que yo hiciera oraciones por ellos. E inmediatamente esas personas que habían golpeado a esta otra persona que me pidió la oración podrían ser enfermos o tener algún accidente con las oraciones que yo hacía. Yo cerraba mis ojos y le decía a la persona, te digo que esa persona que te hizo mal está haciendo en el otro cuarto. Y esto me hacía más hambriento de poder. Y yo quería ganar más poder. Entonces yo pasaba más tiempo meditando en el Corán. Y entonces, una noche cuando yo estaba haciendo esto, yo estaba meditando los versos del Corán, las palabras que enseña en el Corán, estaba yo repitiéndolas continuamente, repetidamente. Hay palabras en el Corán que están repetidas muchas veces, repetidamente, pero no tienen ningún significado. Y en lo que yo estaba meditando en esto, un espíritu entró en el cuarto de la cárcel y era un poder súper mucho espiritual de lo que yo podría sostener. Y entonces me llené de terror, de miedo. Y empecé a usar todas las herramientas que había aprendido del Islam. Y empezaba a decir, en el nombre de Allah, te ordeno que te vayas, espíritu. Y decía, Satanás, te revoco que te vayas. Todas esas cosas. Y usé todo lo que sabía del Corán para deshacerme de aquel espíritu y nada de lo que usé funcionó y estaba totalmente desesperado. Y esa luz de ese espíritu poderoso me puso contra la pared, como que si yo estaba ahí sin moverme contra la pared. Y entonces, desesperado, grité al cielo y dije, Dios, worship Allah, ayúdame. E inmediatamente escuché una voz tan clara como si escuchas ahora mi voz, diciéndome, di, confesa el nombre de Jesús. Y en ese momento, en la desesperación, no le di ni un segundo de duda, pues me sentía que estaba como ahogándome y es como en ese momento de agonía alguien te tira una soga y no te importa qué soga, qué color es, tú la agarras. Entonces dije, Jesús, si tú eres verdad, aparécete tú mismo a mí. Y hasta este día no tengo idea cómo. Y me digo, pensando hacia atrás, ¿por qué lo hiciste de esa manera? ¿Por qué no dijiste directamente, Jesús, ayúdame? Yo no sé por qué, pero de esa forma fue que me vino a mí. Y antes que terminara las sentencias, todo vino a ser normal. Pero eso no fue mi conversión al cristianismo aún. Eso fue el comienzo de mi confusión. ¿Por qué podría Jesús ayudar a un islámico musulmán? Yo he hecho todo lo que está en mi poder para ser un buen islámico. Traté yo mismo en el nombre de Alá de hacer todo, incluso de ser un mártir, para incluso caminando en las minas con los. So, el gobierno Chaviamda, que la gente que están Fadoí o que están dispuestos allí para darse ellos mismos, sacrificarse ellos mismos, especialmente el Corán que tienen este staff del gobierno. Yo tuve que participar en las ejecuciones de
ejecuciones de ahorcar, tú sabes. Hice todo lo que pensaba yo que debía hacer en contra de los infideles. Todo e hice todo lo que debía hacer para compartir Allah, ¿verdad? Y entonces yo sabía que algo andaba mal o estaba mal. Y eso no era porque yo dudara a Allah o dudara del Islam. Yo completamente lo creía y yo no sabía. Entonces, ¿qué era eso? Y eso me confundió. Y entonces intenté solamente olvidar todo. Tú sabes, pero esa pregunta, ¿por qué Jesús ayudó a un islámico musulmán? ¿Por qué Jesús tenía que ayudar a un islámico musulmán? Y esa pregunta seguía viniendo hacia mí, seguía viniendo. Yo creía en Mohammed, el último profeta, yo podría decir, en la perfecta religión. ¿Por qué Jesús iba a venir a ayudarme entonces? Y entonces en ese 2 completas semanas, la verdad, estuve muy confundido y dije, voy a orar y ayunar y preguntarle a Alá, a Dios mismo, que me enseñara el camino. Obviamente yo pensé que en ese momento donde hay versos que dicen los caminos de Alá son muchos y dice que no importa de qué lado de la montaña tú empieces a subir, siempre te van a traer, siempre vienen al final arriba todos a un mismo lugar. Y yo pensé, tal vez eso es lo que Dios es, tú sabes. Y así, y luego pensaba, no, tal vez es diferente. Tal vez Dios para mí tiene un camino específico y Él quiere que yo siga ese camino específico. Y entonces nunca encontré respuesta en esto que me preguntaba. Entonces yo oré y ayuné desde lo profundo de mi corazón con todas mis fuerzas. Pregunté, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué camino? ¿Cuál camino quieres que yo siga? Y entonces por 2 semanas yo me senté en un lugar y oré por muchas horas mientras yo estaba despierto y ayuné por muchas horas mientras estaba despierto en la cárcel. Y yo pues me dormía y después que despertaba seguía, oraba y le preguntaba a Dios, ¿cuál es el camino que quieres que siga? Y después de 2 semanas que hice esto, no obtuve respuesta. Y entonces quedé frustrado y dije, ya olvídalo todo, tú sabes, ¿qué es esto? Tenía ninguna oportunidad de encontrar lo que buscaba. Ni siquiera yo ya sabía si Dios existía en ese momento. Y dije, he gastado toda mi vida, he estado con miedo toda mi vida, tú sabes, tratando de hacer todo lo que satisfacía a Allah. Y ahora estoy confundido. Si Allah es todo grandioso y ve el corazón, Él sabía entonces en mi corazón que yo le amaba. Entonces, ¿qué importaba si yo le llamaba cualquier nombre que yo
quería llamarle. Él sabía en mi corazón que yo le amaba a él. Y aunque le importara a él, yo le preguntaba por 2 semanas entre yo oraba y ayunaba y nunca nada pasó. Y dije, ¿sabes qué? Me iré con mi propia decisión. Caminaré yo por mi propio camino y haré lo que a mí me satisfaga. Y obviamente en ese preciso momento vi otra vez el poder de Dios que inundó de luz el cuarto. Y te diré, en el islamismo, el pecado más grande que puedes cometer y que nunca puede ser perdonado es dudar a Dios, dudar sus enseñanzas, dudar sus profetas. Y yo había hecho eso. Y el Islam te enseña que Dios nunca visita a los humanos. Y yo sabía en contra del islamismo que había cometido el pecado más grande y que nunca podía ser perdonado. La presencia de Dios en el cuarto. Y me confronté inmediatamente con su santidad. Y obviamente pasaba simultáneamente el peso del pecado sobre mí. Y yo sé que porque Él es justo, Él debe de matarme, Él debe de raerme de la faz de la tierra, porque yo estoy lleno de pecados. Y yo lloré porque literalmente yo no quería morir. Pero yo sabía que no habría oportunidad, siendo Él tan santo y yo tan malvado. Y yo corrí para la esquina de mi cuarto y tenía mi mano sobre mi brazo. Y yo lloraba diciendo, Dios, perdóname, Dios, perdóname. Y yo decía, perdóname, 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 perdóname. Y mientras yo lloraba diciendo, perdóname, sentí una mano sobre mi hombro, diciéndome, te perdono. Y en el mero instante que esas palabras fueron habladas, yo físicamente me sentí perdonado. Y yo no podía entender. Y dije, espera un momento. Dice, en el nombre de Dios, quien es misericordioso, lleno de gracia. Pero tú no sabes si eres perdonado hasta el día del gran juicio. Por eso es que no hay ningún versículo en el Corán que diga, Mohammed está en los cielos. Por eso él debe de esperar como todos los demás que han muerto para el día de Qiyamah, el día de la resurrección. Y todos serán juzgados en ese día. Entonces, ¿cómo es que quién es este Dios que me dice, te perdono y me siento perdonado ahora? Y pregunté y dije, ¿quién eres tú? Que me dices que me perdonas. Y me dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El momento que escuché esas palabras, me di cuenta que era alguien importante, pero no tenía idea quién era este Dios. Entonces le pregunté, ¿cuál es tu nombre? Jesucristo, el Dios viviente, él contestó. Y en el momento que él expresó esas palabras,
Sentí como que cada hueso de mi cuerpo había sido sacado de mi cuerpo y me hinqué llorando y en la presencia de Dios solo lloraba y decía, no puede ser que 18 años han pasado, pero sigo viendo cómo Dios en su misericordia y amor puede perdonarme todo lo que he hecho. Dios perdona y ya Él existe y hoy me siento perdonado. Y me tiré de rodillas y solo lloraba porque por muchos años yo trataba de satisfacer a Dios, pero vi que nada había hecho para complacerlo. Nada había hecho para glorificar a ese Dios y yo hacía cosas que me decían mata en el nombre de Alá, de Dios. Y este Dios me dice, ama en mi nombre y perdona en mi nombre o en el nombre de Jesús. Y sentía que este Dios era el que Dios estaba buscando, el verdadero Dios, la verdad. Dios es acerca de perdón. Dios es acerca de amor. Por 2 horas que estuve ahí solo ante sus pies y levanté en ese momento mi cabeza a mirarle y miré en visión imágenes de diferentes personas, diferentes naciones. En ese momento tenían todas clases de nacionalidades. Y cada una de esas personas que vi yo, miré cada una de las cosas que habían hecho y dije, Dios, todas estas personas que veo, todos ellos son pecadores. Y Dios me dijo, ¿ves cómo así yo te perdono de fácil? Fácil como tomar agua. Y después, enseguida de unos momentos, yo dije, no. Yo dije, más fácil que tomar agua. Y me dijo, así como te he perdonado, yo los he perdonado a ellos. ¿Quién lo va a impedir? Y entonces, Él es Dios, amor. Me convertí al cristianismo. Oré a Dios, dije, envíame una Biblia. En la cárcel, alguien de otra sección caminó y me trajo una Biblia y me dijo, esto es lo que estás pidiendo. Y él era de otro distinto idioma, de otra nacionalidad, creo que hindú. Y miré, yo sabía que era la Biblia que había pedido y se me olvidó agradecer a Dios. Se me olvidó que había orado a Dios la noche anterior y que Él me había dado esa Biblia, que me había contestado. Yo decía, tú eres el Dios grandioso. Mientras hablaba vi cómo Él proveía tan rápido. La palabra de Dios, la Biblia, es la viva palabra de Dios. La gente puede entonces escuchar acerca de este cuán grandioso Dios. Así espero que cualquiera que escuche se convierta al Señor por mi testimonio. No quiero solo para mí, yo quiero que la gente entienda que este es el testimonio de un gran Dios viviente. Y que está todo disponible, dispuesto, y que está buscando por todos los
corazones que desean, que ama a toda la humanidad con todas sus fuerzas de su poder. Si alguien oye mi testimonio hoy, me gustaría en realidad que ellos dijeran, ok, Dios del cielo, el creador de todas las cosas, si esto es verdad, yo quiero eso. Y yo te garantizo que el Dios que vino, que me tocó, que me transformó, que cambió mi vida y perdonó todas las cosas que yo había hecho, y que me asegura hoy que yo podré estar con Él un día en el cielo, Él también puede a ellos asegurarles el mismo amor, el mismo perdón como a mí, darles esa seguridad y darles el mismo amor que me dio. Y ese es quien Jesucristo es. A Él sea la gloria, desde ahora y para siempre. Amén. Gracias por continuar con nosotros. Al movimiento que conoceremos a continuación, algunos le llaman revolución en el Medio Oriente, pero no es el resultado de un movimiento político. Los musulmanes están aceptando la fe en Jesucristo en grandes cantidades. Chris Mitchell reporta cómo está sucediendo esto. Este culto de adoración en el Kurdistán iraquí es un ejemplo de la revolución bíblica que ocurre en el Medio Oriente. La Biblia nos hace sentir que el libro de Hechos se repetirá aquí en Kurdistán. Estos creyentes viven en el área predominantemente kurda de Irak. Debido a su cultura y educación, muchas veces se les conoce como creyentes de trasfondo musulmán. Esta iglesia en Erbil, capital de Kurdistán, tiene permiso oficial del gobierno desde el 2004. La iglesia kurda representa un avance histórico en la tradición de la iglesia. Es la primera de su clase en 1400 años. Es la primera vez que los kurdos tienen una iglesia. A veces cuando los no creyentes vienen a la iglesia y ven que cantamos y gritamos y enseñamos en lengua kurda, se sorprenden. La mayoría de creyentes en el Kurdistán iraquí son ex-musulmanes. En Solemanilla, este grupo de adoradores son ex-musulmanes, incluyendo a su pastor, que era un clérigo musulmán. Antes de llegar a creer el mensaje, era uno de esos que creía que debía matar a otros. A veces quería matar a mi esposa porque no cubría su cabello, pero cuando encontré a Jesús, Mateo 5 me pide amar a mis enemigos. Otros en la región también han sido transformados. Estoy muy feliz que Jesús vino y tocó la puerta de mi corazón y que pude conocer al Dios real de forma verdadera. Antes de ser creyente, siempre creí que algo faltaba en mi vida, como si hubiera perdido algo. Ese sentir estaba conmigo constantemente. Ahora que soy creyente, ya no lo siento. Sé que he encontrado lo que faltaba en mi vida. En Irán, en Siria, Jordania, Irak y Afganistán, grandes cosas están sucediendo y muchos musulmanes ahora están abiertos al Señor Jesucristo. Tom Doyle trabaja con musulmanes en el Medio Oriente y dice que el potencial de crecimiento de la iglesia es asombroso. Solo en los 4 países donde trabajamos proyectamos 500 nuevas iglesias, solo en Siria, Jordania, Irak y Egipto. En Irán, los ministerios que trabajan están planeando 10,000 iglesias el próximo año. Así de rápido están abriéndose al Evangelio. Turquía es otro país donde más musulmanes están poniendo su fe en Jesús. Este creyente dice que muchos musulmanes han llegado a la iglesia luego de una visión o un sueño. Las personas tuvieron una visión de Jesús, aun si no han leído la Biblia o no conocen nada del Nuevo Testamento o la iglesia, solo ven a Jesús en su sueño. Este fenómeno ocurre en todo el Medio Oriente, como ocurrió al pastor Zagros. Vi a Jesús nuevamente en 1999. Él no me dejó solo, Él volvió a mí y me dijo, te amo y quiero que seas salvo. Entonces, ¿cómo pueden los creyentes alrededor del mundo unirse en esta revolución espiritual
Los líderes dicen que la respuesta es oración. Lo más importante que nos dice el liderazgo en el Medio Oriente y que no nos debe sorprender es que conforme crece el apoyo de oración en el mundo, el trabajo despega. Entre más oren para que el Espíritu de Dios descanse sobre estos hombres y mujeres para compartir el Evangelio, Él expandirá más el reino de Dios. Y el mensaje que llega a estos creyentes es el antiguo mensaje del Evangelio desde hace 2000 años. Hoy digo, acepten el amor de Dios. Hoy o en un futuro tendrán que arrodillarse frente a Dios. Es mejor hacerlo ya. Chris Mitchell, CBN News, Kurdistán iraquí. Mientras ISIS persigue a las minorías cristianas al conquistar partes del norte de Irak, y por su parte Irán suprime la libertad religiosa, ocurre algo sorprendente. El Evangelio empieza a extenderse. Pese a la oscuridad del asesinato de personas, al dolor y al sufrimiento, podemos ver la presencia de Dios crecer, la adoración, la oración. Gente conoce a Jesús y se abre al Evangelio y quieren seguirle, incluso personas de trasfondo musulmán. Fabián dirige una casa de oración en Kurdistán. Él ha conocido personas que tuvieron encuentros sobrenaturales con Jesús. Personas en las calles y personas en campos de refugiados de lugares que ISIS ha ocupado se han encontrado con Jesús en sueños y visiones. Esos encuentros divinos no se limitan a áreas controladas por ISIS. Es un fenómeno que ocurre en todo Oriente Medio. CBN News se reunió con iraníes que visitaban Kurdistán y deseaban contar su historia. Hemos ocultado sus identidades por seguridad. Una noche cuando estaba en cama soñé que la luz me hablaba como yo le hablo ahora. Me llamaba por mi nombre y decía, ven a mí, te salvaré y te rescataré, pero no entendí. Pero Abby y su madre tomaron una decisión. Hace unos 7 meses decidimos seguir a Jesús con todo nuestro corazón. Cuando llegamos aquí nos explicaron sobre la vida de Cristo y el reino de Dios según el Evangelio. Aquí entendimos que ese sueño que tuve era Jesús. Él nos llama para darnos salvación, descanso y vida. Le pregunté qué peligros enfrentan en Irán. Si conocieran sobre mi fe, sería rechazada. Es una especie de persecución social. Si el gobierno conociera de mi fe, sería ejecutada o ahorcada en la calle de inmediato. Claire vino a la fe por la escritura y por una amistad. Cuando leía la Biblia no podía pedir explicaciones a otros sobre algún pasaje. Cuando fui a la universidad conocí a una joven armenia y le pregunté mucho sobre el cristianismo, cómo viven, cómo adoran, muchas cosas sobre la vida cristiana. Sus respuestas me llevaron a tomar mi propia decisión. Eso cambió su vida. Cristo me trajo muchas bendiciones. No puedo describir cuán fiel ha sido. Pero cosas que no puedo decir con palabras me han ocurrido. Cuando oro y elevo mi espíritu a Dios, creo y siento la mano de Dios tocando mi corazón. Este hombre, al que llamaremos Dennis, también tuvo un sueño. En el sueño aún recuerdo unas marcas en su rostro y usaba una corona de rey en su cabeza. De cada parte de su cuerpo salía un brillo fuerte y mucha gente se inclinaba ante él. Ese sueño está vivo en mí cada día. Recuerdo que vi el cielo. Él me mostró muchas cosas diferentes desde que creí en Jesús, pero ese sueño fue un punto clave en mi vida. Le pregunté si otros vienen a Jesús en Irán. Sí, muchas personas vienen a Cristo a través de sueños. No imagina cómo Jesús se aparece ante ellos. Todos buscan un hogar, buscan la verdad. Los iraníes están pasando un momento muy difícil y el único que puede cambiar esta situación es Cristo. Por favor, oren y pidan a otros que oren por la gente de Irán para que experimenten el poder de la resurrección. Los mulá de Irán tratan de sacar el cristianismo de su país islámico. Pese a ello, los misioneros dicen que Irán tiene una de las iglesias de más rápido crecimiento del mundo. Mientras políticos y extremistas reacomodan la región, Fabián y otros dicen que el Espíritu Santo
trabaja para cambiar vidas. La cosecha está madura y la gente está desesperada. Lo han perdido todo, han sufrido, necesitan ayuda y están listos para escuchar. El mundo debe saber eso. Hay mucha maldad, gente que desea matar y destruir, pero hay muchos más que buscan respuestas para sus vidas. Somos la luz y la sal para tiempos como estos, para ser la voz y manos de Dios para traer el evangelio del reino a sus vidas. Chris Mitchell, CBN News, Erbil, Kurdistán. En Suecia, una mujer que antes era musulmana ahora enfrenta amenazas de muerte por exponer con valentía la verdad sobre el Islam. Dale Hurd, de CBN News, nos informa desde la ciudad de Gotemburgo. Esta mujer tiene una misión. Ella no es musulmana y su vestido es solo un disfraz. Su misión es que más musulmanes sepan lo que dice el Corán, porque asegura que si más musulmanes supieran lo que dice, más lo dejarían. Mona Walter vino a Suecia desde Somalia como refugiada de guerra a sus 19 años. Estaba emocionada de llegar a un país europeo moderno con derechos para las mujeres, pero como joven musulmana, esa no fue la Suecia que encontró. Más bien fue allí donde experimentó un Islam radical de forma diaria. Descubrí el Islam primero en Suecia. En Somalia solo eres musulmán, sin saber del Corán. Pero al llegar a Suecia vas a una mezquita y allí tienes el Corán, entonces debes cubrirte y ser un buen musulmán. Ella dice que creció en Somalia sin haber leído el Corán. No sabía de lo que era parte. No sabía quién era Mahoma ni Alá. Cuando lo descubrí estaba molesta, triste y decepcionada. Ella descubrió que Alá era un Dios que odia y el Islam no es una religión de paz. Es sobre odio y matar a quienes están contra el Islam. Es sobre conquista. Mahoma era inmoral y era sanguinario. Un hombre terrible, y eso se puede leer en su biografía. Lo que le hizo a los judíos, como violó mujeres, como mató gente. Él mató a quienes no estaban de acuerdo con él. Desanimada dejó el Islam y se hizo atea, hasta que un día un familiar le motivó a leer la Biblia. Ella aún recuerda la primera vez que leyó Mateo capítulo 5, cuando Jesús dijo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Fue muy extraño para mí porque en el Islam se trata de matar a tu enemigo. Mata a tu enemigo y a quien rechace el Islam. Pero Jesucristo era todo amor, paz, perdón y tolerancia. Y por alguna razón yo necesitaba eso. Ella fue a visitar al pastor Faud Rasho, un inmigrante sirio que ministra a ex-musulmanes en Suecia. Ella empezó a creer y vino a verme, y fue el comienzo de su fe. Estaba muy feliz, estaba tan llena de gozo, así que acepté a Jesucristo. Mona dice que el Señor le dio una carga por los musulmanes, que no conocen la verdad sobre el Islam. Ella empezó a copiar versos del Corán y dárselos a mujeres musulmanas en la calle. A veces escuchan y a veces se molestan. Yo les digo, ¿sabes que tu esposo tiene derecho a pegarte si no le obedeces? Ellas dicen, no, no dice eso. Yo les digo que sí. Pensé que si les hablo de Mahoma y del Corán y de este Dios del Islam que odia, mata y discrimina a las mujeres, tal vez tendrían una opción y se irían. Pero en la políticamente correcta Suecia, Mona Walter ha sido atacada simplemente por repetir lo que dice el Corán. Me han llamado islamofóbica, que he sido comprada y otros nombres ofensivos y terribles. Ella también ha sido llamada racista. Walter advierte que el Islam radical es una amenaza seria en Suecia y que la sociedad sueca debe preocuparse más por las mujeres atrapadas en el Islam. Pensarán, bueno, estamos en Suecia, tenemos libertad religiosa, pero las mujeres musulmanas no tienen esa libertad.
Viven bajo la ley de Alá, no la de Suecia. Podrán creer que todos tienen libertad religiosa, pero no es así. No para las mujeres musulmanas. Ella vive bajo amenazas de muerte y a veces viaja con protección policial. Ella deseaba mostrarnos áreas musulmanas cerca de Gotemburgo, pero tuvo que vestirse como musulmana, pues si muestra su rostro será atacada. Nunca puedo ir a esas zonas como yo misma, como Mona. No saldría viva de allí. Los musulmanes son normalmente buenas personas como los demás. Pero cuando leen el Corán, se convierten en una máquina asesina. Grupos como ISIS, Al-Shabaab o Boko Haram no son extremistas, no son fanáticos. Son buenos musulmanes que siguen las enseñanzas del Islam y del profeta Mahoma. Él hizo eso y ellos lo imitan. Ahora Walter usa videos y presentaciones para compartir su mensaje. Y no se detendrá aunque su vida corra peligro. Dale Hurd, CBN News, desde Gotemburgo, Suecia.